el Evangelio de Juan, I ask that you go into your Bibles and look for the Gospel of John, su capítulo 21, chapter 21, el capítulo final de Juan, the last chapter of John, ahí mismo antes del libro de los Hechos. right before the book of Acts. Y vamos a considerar esta noche los versículos del 1 al 14. And tonight we will be reading verses 1 through 14. 1 al 14. 1 through 14. Hermano, es muy fácil predicar de la soberanía de Dios. Brethren, it's very easy to preach about the sovereignty of God. Lo que es difícil es aceptarla en nuestras vidas What's hard is accepting it into our lives cuando vemos que las cosas no salen conforme a lo planeado. when things don't go the way we plan. Cuando las cosas no están saliendo conforme a lo planeado, When things don't go the way we plan, es el momento de agarrarse de Dios that's when you have to hold on to God y depositar toda nuestra confianza en las manos de Dios. and give all our trust and put it in His hands. Entender que Él tiene un mejor plan. Understand that He has a better plan. Dios no necesita su ayuda, hermano. God doesn't need your help. Yo no sé si usted tiene un PhD I don't know if you have a PhD o un doctorado or a doctor o usted es un científico de la NASA. or you're a scientist of NASA. Dios es mucho más, millones de veces que eso. God is a million times more than that. Amén, hermanos. Amen? Él no necesita ni sus ideas ni sus ayudas. He doesn't need your ideas or your help. Él tiene un plan. He has a plan. Su plan es perfecto. His plan is perfect. Ser cristiano es confiar en su plan Being perfecto. a Christian is to trust in His perfect plan. Usted no puede caminar por la vida diciendo que es cristiano You can't walk through life saying you are a Christian y desconfiando en el plan de Dios. and not trust in His plan. O sea, no podemos hacer eso. You cannot do that. Tenemos que confiar en Él We need to trust in de Him todo corazón. with all our heart. Entregarnos en sus manos. Give everything to His hands. Amén, hermanos. Amen? Eso no es parte del mensaje, por si acaso. That is not part of the message. Para que no Okay. tomen eso como parte y digan, el mensaje fue largo. No, el mensaje no es Don't largo. say the message was long. This was Juan not part of it. capítulo 21, del 1 al 14. John chapter 21, verses 1 through 14. Y así dice la palabra del Señor. The word of the Lord says this. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. After these things, Jesus manifested Himself again to the disciples at the Sea of Tiberias, and He manifested Himself in this way. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simon Peter and Thomas called Didymus, and Nathanael of Cana in Galilee, and the sons of Zebedee, and two of others of His disciples were together. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Simon Peter said to them, I am going fishing. They said to him, we will also come with you. They went out and got into the boat, and that night they caught nothing. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. But when the day was now breaking, Jesus stood on the beach, yet the disciples did not know that it was Jesus. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron, no. So Jesus said to them, children, you do not have any fish, do you? They answered him, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. And he said to them, cast the net on the right-hand side of the boat, and you will find a catch. So they cast, and then they were not able to haul it in because of the great number of fish. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella el sinvergüenza y se echó al mar. Therefore that disciple whom Jesus loved said to Peter, it is the Lord. So when Simon Peter heard that it was the Lord, he put his outer garment on, for he was stripped for work, and threw himself into the sea. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. And the other disciples came in a little ship, for they were not far from land, but as it were 200 cubits, dragging the net with fishes. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. So when they got out on the land, they saw a charcoal fire already laid and a fish placed on it and bread.
Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Jesus said to them, "Bring some of the fish which you have caught." Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Simon Peter went up and drew the net to land, full of large fish, 153. And although there were so many, the net was not torn. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Jesus said to them, "Come and have breakfast." None of the disciples ventured to question him, "Who are you?" knowing that it was the Lord. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Jesus came and took the bread and gave it to them, and likewise with the fish. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. This is now the third time that Jesus was manifested to the disciples after he was raised from the dead. Amén. Amen. Vamos a orar. Let's pray. Padre, te damos gracias. Father, we give you thanks. Oh Señor, tu palabra es viva, Oh Lord, your word is alive. tu palabra es eficaz, Your word edifies. tu palabra es más cortante que toda espada de los filos. Your word is sharper than a two-edged sword. Oh Señor, aplica Lord, tu palabra a nuestros corazones. en Apply esta your noche. word in our hearts tonight. Edifícanos, Edify it. consuélanos, fortalécenos, Fortify it. porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. We ask you in the name of Jesus. Amén y Amen. amén. Caminando con Cristo en el nuevo año. Walking with Christ in the new year. Ese es el tema que le hemos puesto a este mensaje de That hoy. is the title we have put on the message today. Qué difícil es caminar para quien nunca ha caminado, ¿verdad? How hard is it to walk for the one who has not walked yet? Para los que hemos tenido hijos, sabemos que For those who have already have children, we know es difícil ver un niño it's hard to see a child comenzando a caminar, starting to walk, tropezando con todo, tripping over everything, chocándose la cabeza con todo, hitting their head on everything. y comienza a caminar y se cae. And he starts walking and falls. Y yo meditaba esta tarde And this afternoon, I was meditating que lo mismo pasa con pacientes que han tenido problemas en sus that piernas, the same thing happened with patients who have had problems in their legs. que entonces tienen que comenzar a tomar terapia para aprender a caminar They otra have to vez. start taking physical therapy to start walking again. Yo creo que eso es lo que esta palabra quiere enseñarnos esta And I noche. think that's what this word wants to teach us tonight. Cómo la terapia del evangelio nos ayuda a caminar con Cristo. Therapy of the gospel helps us walk. Cómo el evangelio de Cristo nos enseña a caminar con Cristo. How the gospel of Christ helps us walk with Christ. El evangelio es el remedio, es la medicina. The gospel is the medicine. Alguien dijo Someone said que el evangelio es el ABC del cristiano that the gospel is the ABCs to the Christian, y el otro lo corrigió and the other person corrected y le him. dijo, no, no es el ABC, He said it's not the ABC, es desde la A hasta la it's Z. from A to Z. Es el abecedario completo. It's the whole alphabet. Es lo que tú necesitas, es lo que yo It's necesito. what you need, it's what I need, Es lo que el nuevo creyente necesita y es lo que el viejo creyente it's what the new necesita. believer needs, it's what the old believer needs. Necesitamos la palabra de Dios. We need the word of God. Ahora, en esta parte del capítulo 21, Now, in this part of chapter 21, que es el capítulo final del Evangelio de Juan, which is the final chapter of the Gospel of John, vemos cómo los discípulos querían volver a vivir su vida común y corriente. we saw how the disciples wanted to go back to living their life as it was before. Ellos habían caminado con Jesús por más de 3 años. They had walked with Jesus for more than 3 years. Él se había hecho cargo de todas sus necesidades. He had taken care of all of their needs. Pero ahora estaban ante la problemática de que tendrían que valerse por sí mismos. Now they faced the problem that they would have to take care of their own needs themselves. El Señor le dejó claro que Él continuaría a cargo de sus vidas. The Lord made it clear that He would continue to take care of their lives. Pero antes, But first, ellos tendrían que enfrentar they would have to
face y entender su And- propia insuficiencia. and understand their own insufficiency. Hermano, el camino del crecimiento del cristiano Brethren, the walk of growth of a Christian comienza cuando nos damos cuenta starts when we realize que dependemos de Cristo. that we depend on Christ. Mientras usted crea When you think que usted tiene fuerzas por sí mismo para seguir that you caminando, have your own strength to keep walking, usted no va a crecer en Cristo. you will not grow in Christ. Es más, hasta que tú no te vacíes de ti mismo, When you don't empty yourself of yourself, Dios no puede llenarte. God cannot fill you. Tú estás muy lleno de ti mismo. You are too full of yourself. Necesitamos ser vaciados. We need to be emptied. Necesitamos que ese ego, We need that ego, ese viejo hombre muera that old self, we need that to die para que Cristo sea formado en nosotros. so that Christ may be formed in us. Ahora veamos en los primeros 5 versículos Now let's look in the first 5 verses, la insuficiencia y la debilidad humana. the insufficiency and human weakness. Dice la Biblia así: después de esto, ¿después de qué? O sea, dice después de esto, pero ¿después de qué? The Bible says, after these things, but after what things? O sea, al final del versículo del capítulo 20, So at the end of chapter 20, el Señor se le aparece a Tomás the Lord appears to Thomas, y el Señor confronta la incredulidad de and Tomás. the Lord confronts his incredulity. Y en el versículo final del capítulo 31, And in the end of verse 31, en el final del capítulo 20, the end of chapter 20, dice así: says this. pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. But these things have been written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in his name. Así que ese es el propósito del So, Evangelio de Juan. That is the purpose of the Gospel of John. Y ese es el propósito de la Biblia And completa. that is the purpose of the whole Bible. Que creáis que Jesús es el Cristo, That you believe that Jesus is Christ, que Él es el Hijo de Dios. that he is the Son of God, Y para que creyendo en Él and that by believing in him, tengas vida en su nombre. you may have life in his name. Ahora Juan dice, Now John says, después de esto, after these things, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Jesus manifested himself again to the disciples. Y usted ve que usa 2 veces la palabra manifestó. And you see that he uses the word manifested twice. ¿Por qué dice que Él se manifestó? Why does it say that he manifested himself? Así dice en inglés también, ¿verdad? La palabra manifestar aquí significa The word manifested here means revelar algo que estaba oculto. revealing something that was in the darkness. ¿Qué significa esto entonces? What does that mean then? Bueno, que Jesús ahora con su cuerpo glorificado That, well, Jesus now with his glorified body, daba un poco de trabajo para conocerlo. it was a little hard to recognize him now. Y si usted lee, por ejemplo, 1 de Corintios capítulo And 15, if you read 1 Corinthians chapter 15, se lo dejo de tarea, that'll be your homework. usted se va a dar cuenta You will notice que cuando usted y yo tengamos un cuerpo glorificado, that when you and I will have a glorified body, vamos a ser un poco diferentes. we will be a little different. ¿Usted está entendiendo eso? Are you understanding that? O sea, yo no voy a tener 7 pies, I will not be 7 feet tall. mi pelo no va a ser rubio, I will not be blonde. yo voy a aparentar así con mi mancha de plátano dominicano, I'm gonna look like a plantain, like a Dominican, like mangú, like mango. pero el brillo de la gloria de Cristo But the shine of the glory of Christ va a estar sobre mí y sobre usted. will be over me and over you. Así que, hermana, no va a haber arruga, eso sí que So arruga. there won't be any wrinkles. Va a haber un brillo de la gloria de There will Dios. be a shine of the glory of God. Que la gente se nos va a quedar viendo y va a decir, ¿eres tú o tú eres primo del que yo conocí?
People will look at you. Are you you or you're the cousin of the person I met? Hermano, pero mire, usted se ve más en forma. ¿Es Look. usted o? You in shape? Is it you? Así que hermanas, So, a las woman, hermanas ahora, so the woman, no se preocupen mucho por el maquillaje don't worry too much about makeup y por todo ese brillo, and all that shine, porque con el cuerpo glorificado, because with that glorified body, usted va a tener suficiente brillo, you will hermano. have enough shininess. Aleluya. Va a ser un maquillaje permanente. It'll be a permanent Y lo makeup. bueno que los hombres también tendremos ese maquillaje. The good thing is that the men will also Aleluya. have that makeup. Y cuando Jesús dice, se manifiesta, And when Jesus said he manifested himself, perdón, Juan es que dice que Jesús se manifestó. sorry, John is the one who says he manifested himself. Él está diciendo que él se dio a conocer. He's saying that he allowed himself to be Él tuvo que known. acercarse. He had to get close to them. Porque la luz de la gloria de Dios estaba tan fuerte sobre Because the él light of the glory of the Lord was so strong over que him no conocían. that they did not recognize him. El versículo 2 dice, estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Verse 2, Simon Peter and Thomas called Didymus and Nathanael of Cana in Galilee and the sons of Zebedee Simón Pedro les... and two others of his disciples were together. Sorry. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Simon Peter said to them, I am going fishing. They said to him, we will also come with you. They went out and got into the boat, and that night they caught nothing. Al parecer, el impetuoso Pedro Apparently, the impetuous Peter se desesperó a la espera de la aparición del Señor. despaired at the anticipation of the Lord's arrival. Él dijo, voy a pescar. He said, I am going fishing. Él era un hombre de acción, He was a man of action. era un hombre impulsivo. He was impulsive. Él no estaba acostumbrado a quedarse quieto y ocioso por mucho He tiempo. wasn't used to staying still for a long period of time. No era que él se iba de pesca de manera recreativa. It wasn't that he was going fishing No. recreationally. No. No fue que él cogió el bote y le dijo, vamos a pescar para divertirnos. No, It's not that he took the boat and said, let's go fish for fun today. no. Él volvía a pescar He was porque, returning to fish porque esa era su antigua profesión. because that was his old profession. Ahora, si usted se da cuenta, Now, if you notice, los restantes 6 discípulos lo siguieron the remaining 6 disciples followed him porque él era el líder. because he was the leader. ¿Usted entiende eso? Do you understand that? O sea, si tú eres líder, So if you are a leader, tu estándar de santidad your standard of holiness tiene que ser mayor. has to be greater. Tu estándar de compromiso Your standard of compromise tiene que ser mayor. has to be greater Porque los ojos de la gente están sobre ti. because the eyes of the people are on you. Pedro dijo, me voy a pescar. Peter said, I'm going fishing. Y yo dije, me voy contigo. They said, I'm Me going voy, with me you voy. Porque él era el líder. because he was the leader. Ahora, ellos eran pescadores Now, profesionales. they were professional fishermen. Ellos sabían que la noche era el mejor tiempo para pescar. They knew that the nighttime was the best time to go fishing En ese lago, en el lago de Galilea. in that lake, in the lake of Galilee. Pero fue una noche de frustración. But it was a night of frustration. No pescaron nada. They didn't fish, they didn't catch anything. Dice el versículo 4. Verse 4 says, Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. But when the day was now breaking, Jesus stood on the beach, yet the disciples did not know that it was Jesus. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron, no. So Jesus said to them, children, you do not have any fish, do you? They answered no. Oiga, Listen. 7 pecadores profesionales, 7 professional fishermen, pero 7 hombres llamados por Cristo but 7 men called by Christ a seguirle, to follow him, a obedecerle. to obey him. Y ellos And they se fueron al mundo a buscársela. went to the world to get their own. Ellos se fueron a buscarse la comida. They went out to get their food.
Pero el Señor le había dicho otra cosa. But the Lord had told them something else. Esa es la insuficiencia y la debilidad humana. That's the human insufficiency or weakness. Eso nos lleva al segundo punto, That takes us to our second point. el éxito en el caminar con Cristo. The success in walking with Christ. Versículos 6 al 14. Verse 6 through 14. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. And he said to them, cast the net on the right-hand side of the boat, and you will find a catch. So they cast, and then they were not able to haul it in because of the great number of fish. Ahora entiendan algo y pónganme atención. Now understand this and pay attention, Porque hay gente que le buscan un significado a la Biblia que no tiene. because some people search for the wrong significance that is not in the Bible. Cuando él le dice echa la red a la derecha, When he says cast the net on the right-hand side, él no está diciendo sean todos de la derecha. he's not saying be all from the right side. Él no está diciendo, él no está estableciendo He's not establishing un statement político. a political statement. Él lo que está diciendo, He's just saying, obedécame en esto, obey me in this, tiren la red a la derecha. cast the net on the right-hand side. La obediencia Obedience produce beneficio. produces benefit. Él está diciendo, echen la red a la derecha y hallaréis. He's saying, cast the net on the right-hand side and you will find. Él pudo haber dicho, echen a la izquierda, He could have easily said, cast it on the left side, pero él dijo, echen a la derecha. but he said, cast it on the right side. Ahora, ¿qué dice luego? Que ya no podían sacar la red por la gran cantidad de peces. Then it says, they were not able to haul it in because of the great number of fish. Ahora, el versículo 7 dice así. Now verse 7 says this. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Therefore, that disciple whom Jesus loved said to Peter, it is the Lord. So when Simon Peter heard that it was the Lord, he put on his outer garment, for he was stripped for work, and threw himself into the sea. Ahora miren dos cosas. Aquí está Juan y Pedro. Now look at two things. Here is John and Peter. Juan es el autor del Evangelio de Juan. John is the author of the Gospel of John. Y él se identifica en el libro, en esta carta, And in this letter, he identifies himself como el discípulo al que el Señor amaba. as the disciple whom Jesus loved. Pero Juan era más rápido para percibir las cosas. Now, John was faster to perceive things. Él fue que se dio cuenta que era Jesús. He was the one who realized that it was Jesus. Pero Pedro era más rápido para actuar. But Peter was faster to act. Cuando él vio que era el Señor, When he saw that it was the Lord, salió huyendo a ponerse ropa. he ran to put on his clothes. Ahora, el versículo 8 dice, Now, verse 8 says, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. and the other disciples came in a little ship, for they were not far from land, but as they were 200 cubits, dragging the net with fishes. Al descender a tierra, versículo 9, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Verse 9, so when they got out on the land, they saw a charcoal fire already laid and fish placed on it and bread. Jesús le dijo, traigan los peces que Jesus acaban de said- pescar. Jesus said to them, bring some of the fish which you have now caught. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Simon Peter went up and drew the net to the land, full of large fish, 153. And although there were so many, the net was not torn. Ahora, aquí usted se da cuenta que Pedro era un hombre fuerte. Now here you can realize that Peter was a strong man. Él solo sacó una red con 153 grandes peces. He by himself pulled up a net with 153 fishes.
Ahora, volvemos a lo mismo. Now we go back to the same thing. 153 significa eso. 153 means just that. 153. 153. Aquí no hay nadie que juegue la lotería ni nada, There's ¿verdad no que one no? here that plays the lottery, right? No, porque en el mundo de una vez dice, eso es un palé, el 1 con el 53 Because in the world they say that's the winning number, de la lotería. the winning number in the lottery. Y hay mucha gente aún en la iglesia que le quiere buscar el significado que no tiene. And some people even in the church want to look for the significance that is not there. Pudo haber sido 154, 152. It could have been 154, 152. Pero Juan dice que habían 153. But John says that there was 153. Ahora Jesús Now Jesus le estaba preparando comida was preparing food for them, a sus desobedientes y cabezones discípulos. preparing food for their disobedient and hard-headed disciples. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. Our God is a God of mercy. Si hubiera sido uno de nosotros, If it would have been one of us, lo hubiéramos esperado con un látigo, we would have waited with a whip, con uno real. with a real one. Yo no le dije a ustedes que me esperaran en Galilea y mire dónde están pescando. Didn't I Partida de tell you- sinvergüenza. Didn't I tell you to wait for me in Galilee, and here you are fishing? No, el Señor los espera con banquete, No, he waits for them with a banquet, con una cena a la carta, un With a- desayuno, qué sé with yo. a dinner, with a breakfast. Vengan, coman, hijitos. Come and eat, children. Y dice el versículo 12, y ninguno de sus discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Verse 12, none of the disciples ventured to question him, who are you? Knowing that it was the Lord. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Jesus came and took the bread and gave it to them, and likewise with the fish. Versículo 14. Verse 14. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. This is now the third time that Jesus was manifested to the disciples after he was raised from the dead. Ellos estaban supuestos a esperarlo en Galilea. They were supposed to wait for him in Galilee. Ellos no estaban supuestos a irse a pescar. They weren't supposed to go fishing. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Now, what does this teach us? Número uno, que la vida es como un jardín que Dios nos da para que cuidemos, la vida cristiana. Number one, the Christian life is like a garden that God gives to us so that we may take care of it. Que en la vida cristiana hay que mantenerse ocupado. That you must keep yourself busy in the Christian life. Estos discípulos estaban ociosos, no encontraban qué hacer. These disciples were idle. They couldn't find what to do. Y número tres, que la vida cristiana es And number three, Christian life is huir de algunas cosas y Flee- perseguir otras cosas. fleeing from some things and pursuing other things. Ahora quiero ya ir concluyendo con esto. Now, I want to start concluding with this. Número uno, caminar con Cristo es un jardín que Dios nos da para que cuidemos. Walking with Christ is a garden that God gives to us to take care of. Segunda de Pedro 1:3 dice, 2 Peter 1:3 says, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of him who has called us by his own glory and goodness. Dice Pedro, nos han sido dadas Peter says that they have been given to us. todas las cosas que Everything. pertenecen a nuestro caminar con Cristo, nos han sido dadas. Everything that belongs to our walk with Christ has been given to us. Nosotros tenemos que desarrollar lo que ya nos ha sido dado. We have to develop that which has already been given to us. El pastor Adrian Roger, que partió con el Señor ya hace muchos años, Pastor Adrian Roger, él dijo lo siguiente, he said the following. cito, Dios no le tiene ningún respeto a un creyente que se mantiene en ignorancia por su negligencia en estudiar las escrituras. God has no respect for a believer who is kept in ignorance by his negligence in studying the scriptures.
Porque tu crecimiento cristiano, tu caminar cristiano, because your Christian growth, your Christian walk es como un jardín. is like a garden. Si tú dejas que el jardín se te llene de malas hierbas, If you let your garden grow a lot of weeds, las flores del jardín se te van a dañar. the flowers of the garden will get damaged. Segunda de Pedro 1, del 5 al 8, dice así: 2 Peter chapter 1 verses 5 through 8 says, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, now for this very reason also, applying all diligence, in your faith supply moral excellence, and in your moral excellence knowledge, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, and in your knowledge self-control, and in your self-control perseverance, and in your perseverance godliness, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. and in your godliness brotherly kindness, and in your brotherly kindness love. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. For if these qualities are yours and are increasing, they render you neither useless nor unfruitful in the true knowledge of our Lord Jesus Christ. Pablo le dice a Timoteo, segunda de Timoteo 2:1, Paul tells Timothy in 2 Timothy 2:1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. you therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Alguna gente cree que la gracia, Some people think that grace es como, is like una licencia it's like a license para no hacer nada. to do nothing. Confundimos los términos. We confuse the terms. Por ejemplo, For example, si a ti te toca pagar la renta, te tocaba pagar la renta el día if you 30 had to pay the rent on the 30th y te dan 10 días de gracia and they give you 10 days of grace y tú no tienes el dinero para and you don't pagar, have the money to pay, tú te vas a sentar a echarte fresco, ¿verdad? are you going to sit there and just blow fresh air? O sea, esos son 10 días para tú hacerte el loco So those are 10 days for you to just pretend, y decir, no, me dieron 10 días. oh, they gave me 10 days. Dios puede hacer un milagro en 10 días. Oh, sí, God can make a miracle. ponte a trabajar, Get to work. toca puertas, Knock on doors. busca a alguien que te preste el dinero, que te dé un trabajo. Look for someone to borrow money from or to give you a job. Esfuérzate en la gracia, dice Pablo a Timoteo. Be strong in the grace, Paul tells La, Timothy. la gracia no es una excusa Grace isn't an excuse para no hacer nada. to do nothing. Quien piensa eso, The person who thinks this, la gracia se le convierte en una desgracia. the grace becomes a disgrace. Ahora, número 2, el caminar con Cristo es mantenerse ocupado. Now, verse 2, walking with Christ is staying busy. Filipenses 2:12. Philippians 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. So then, my beloved, just as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence, work out your salvation with fear and trembling. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill his good purpose. Ahora, en estos dos versículos hay dos doctrinas Now, básicas. in these two verses, there's two basic doctrines. Está la doctrina de la soberanía de Dios en el There's versículo 13. The doctrine of God's sovereignty in verse 13. 13. Porque Dios es el que produce en vosotros, así que el querer como el hacer por su buena voluntad. For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill his good purpose. ¿Qué significa que Él produce el querer como el hacer? What does it mean that he produces the will and the act? Bueno, Él te hace querer algo He makes you want something y después te hace hacerlo. and then he makes you do it. En otra palabra, In other words, Él te produce el hambre he produces the hunger y después te da la comida para que te la comas. and then he gives you the food so that you may eat it. Él es que pone en nosotros He is the one who puts in us deseos santos.
holy desires. Él es que pone en nosotros He is the one who puts in us el deseo de servirle. the desire to serve him. Él produce el querer. He produces the will. Él produce ese deseo por servirle. He produces that desire to serve him. Y Él nos empuja para que lo hagamos. And he pushes us so that we may do it. Ahora, el versículo 12 Now, verse 12, está la doctrina de la responsabilidad well, humana. there's the doctrine of the human responsibility. Él dice, ocúpate. He says, work out Ocúpate en tu salvación your salvation con temor y temblor. with fear and trembling. Ok, Dios es el que lo produce, pero ocúpate. Okay, God is the one who produces it, but you work it out. Primera de Timoteo 4:13. 1 Timothy chapter 4, verse 13. Pablo le dice a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Paul tells Timothy, until I come, give attention to the public reading of scripture, to exhortation and teaching. Versículo 14, no descuides el don de Dios que hay en ti. Verse 14, do not neglect the spiritual gift within you. No lo descuides. Do not neglect it. No le puedes echar la culpa a Dios. You can't blame God. Él te ha dado el talento, He has given you the talent, pero tú estás en el limbo. but you are in the limbo. Bueno, aquí hay gente, aquí en esta iglesia, Brethren, there's people in this church que deberían predicar ya, who should preach right now, pero ellos andan, ¿cómo se lo digo? but they are, how do I say it, Ocupados en otras cosas. busy in other things. Recuerde que el cuerpo Remember that the body tiene miembros. has members. Cada miembro Each member tiene que crecer. has to grow. Imagínese que usted crezca de una pierna y de la otra no. Imagine that if one leg grew but the other one didn't. Es un problema, ¿no? That's a problem, isn't it? O que este brazo crezca y el otro esté cortito. Or that this arm grows and this one stays short. No descuides el don de Dios que hay en ti. Do not neglect the spiritual gift within you. El caminar con Cristo es un caminar de mantenerse The ocupado. walk with Christ is a walk where you have to keep yourself Y si busy. tú no tienes el hambre por Dios, And if you don't have hunger for God, pídele a Dios hambre. ask God for hunger. Es una buena oración. That's a great prayer. Hambre de Dios. Hunger for God. Hambre por su palabra. Hunger for His word. Hambre por la oración. Hunger for prayer. Yo lo he visto en mi vida. I've seen it in my life. Yo no sé usted, pero I don't know about you, but yo sé pasar 8 horas corridas escuchando estudios bíblicos. I know how to spend 8 hours straight listening to Bible studies. Y lo que a mí me da pena es que el día termine. And what makes me sad is that the day ends. Yo digo, wow, ya tengo que irme. A veces yo estoy trabajando Sometimes I'm working y yo suelto la brocha para tomar nota de algo que estoy estudiando, que estoy oyendo. and I put down the brush to take notes of something that I'm listening to. Los pastores que somos bivocacionales, Pastors who are bivocation, bivocational, tenemos que hacer eso we have to do that porque no tenemos mucho tiempo. because we don't have much time. Pero Dios pone tal nivel de hambre por él But God puts such a level of hunger for Him que a alguien tú vas a bendecir. that you are going to bless someone. Porque cuando Dios pone hambre, Because when God puts hunger, Él también sacia esa hambre. He fulfills that hunger. Así que el mismo que te dice ocúpate So the same one that says work it out es el mismo que te va a dar la respuesta. is the same one who will give you the answer. Dice el versículo 15, Verse 15 says, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. take pains with these things, be absorbed in them so that your progress will be evident to all. Dice ocúpate y permanece. Take pains with these things and be absorbed in them. O sea, tú no puedes, tú te imaginas que tú, Imagine that la última vez que tú comiste fue en marzo del año pasado. that the last time you ate was March of last year. Tú no estuvieras aquí. You wouldn't be here.
Ya los 9 días hace mucho que hubieran pasado. The wait would have been a long time ago. Ahora, imagínate Now imagine que tú te sientes a estudiar la Biblia cada 15 días that you sit down to study the Bible every 15 days o una vez al mes, or once a month, pero tu cerebro está lleno de Netflix. but your brain is full of Netflix. ¿Cómo Dios te va a usar? How is God going to use you? Dios solo puede usar lo que es de Él. God can only use what is His. Tenemos que comenzar el año arrepintiéndonos We have to start the year repenting, de ese descuido, hermano. repenting from that carelessness. Ocúpate en estas cosas. Ocúpate en estas cosas. Give attention to these things. Permanece en ellas. Abide in these things. Primera de Timoteo 4:7. 1 Timothy 4:7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Have nothing to do with worldly fables fit only for old women. On the other hand, discipline yourself for the purpose of godliness. Wow. Disciplínate tú mismo para el propósito de Dios. Discipline yourself for the purpose of godliness. Y dice ejercítate en la piedad, pero me gusta más la versión en inglés. Disciplínate a ti mismo para el propósito de Dios. Discipline yourself for the purpose of godliness. ¿Usted está entendiendo, hermano? Are you understanding that? Disciplínate. Discipline yourself. Tú has aprendido a disciplinarte con una buena dieta. Have you learned how to discipline yourself with a good diet? Yo también. I have too. Pero el mismo Pablo, But Paul himself, creo que en el versículo 8 I dice think in verse 8, he says que el ejercicio físico para poco aprovecha. that physical exercise is not worth it, Pero que el ejercicio para la piedad tiene beneficio para esta vida y la venidera. but the godly exercises are beneficial for this life and the future life. Hermano, permite que el Señor Brethren, allow the Lord explote todo tu potencial este to año. explode all of your potential this year, Que tú seas instrumento para edificar a otros en el cuerpo de that you Cristo. may be an instrument to edify others in the body of Christ. Permítele al Señor, Allow God, pídele al Señor ask God que quite toda frialdad de tu vida. to remove all coldness from Que your quite life, toda vagancia de to tu vida. remove all laziness from your life, Toda negligencia de tu vida. to remove all negligence from your life. Queremos caminar con Él, We hermano. want to walk with Him. Esto no es asunto de un día. This isn't about just one day. No es asunto de emoción de un día, It's hermano. not about the emotion of one Esto es day. ladrillo a ladrillo, ladrillo a ladrillo. Es This como is edificar brick. una pared. This is brick by brick. Y número 3, And number 3, el caminar con Cristo es huir de algunas cosas y perseguir otras. the Christian walk is fleeing from some things and pursuing other things. Primera de Timoteo 6:11 1 Timothy 6:11 y 12. and 12, Con eso voy a terminar. and I will be ending with this. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. But flee from these things, you men of God, Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. but pursue righteousness, godliness, faith, love, perseverance, and gentleness. ¿De qué Pablo le está diciendo que huya? What is Paul telling us to flee from? Él está diciendo, huye de estas cosas. He's saying flee from these things. Bueno, en su casa lea 1 Timoteo 6 al principio, y el 5, y el 4, y el 3, y el 2, y el 1. At home, read 1 Timothy. Él dice, huye de los falsos maestros. He says, flee from false teachers. Cuidado, hermano. Careful, brethren. No todo lo que dice ser cristiano es cristiano. Not everyone who says they're Christian is a Christian. Abundan los falsos maestros en las redes sociales. False teachers are abundant in social media.
abunda la comida chatarra en las redes sociales. Trash food is abundant on social media. Él está diciendo, huye de los falsos He's maestros, saying, flee from false teachers, huye del amor al dinero flee from the love of money, y huye de la fornicación flee from fornication, y huye de la idolatría. flee from idolatry. Él está diciendo 4 cosas, He's saying 4 things porque es un caminar. because it is a walk. La vida cristiana no es The estática. Christian walk isn't static. Hermano, lo que no crece Brethren, what doesn't grow o está enfermo o está muerto. is either sick or dead. Usted ve lo grande que está ella, You see how tall I am? porque ella está sana. Because I am healthy. Thank God. Gracias a Dios. Si tu vida cristiana se estanca, If your Christian life gets stuck, ahí hay el problema. there is a problem. Y no encuentro otra manera más amorosa de decirte. And I can't find a more lovable way to tell you. Si tú no creces en el conocimiento de Dios, If you don't grow in the knowledge of God, huye de los falsos maestros, flee from the false teachers, huye del amor al dinero, flee from love of money, huye de la fornicación, flee from fornication, huye de la idolatría flee from y idolatry, persigue la justicia, and pursue righteousness, persigue la piedad, pursue godliness, persigue la fe, pursue faith, persigue el amor, pursue love, persigue la paciencia, pursue perseverance, persigue la mansedumbre. pursue gentleness. Y Pablo termina esta sección And Paul finishes this y section, nosotros terminamos también and we end too, diciendo, pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. and he says, fight the good fight of faith. ¿Usted está entendiendo? ¿Están entendiendo? Pelea la buena batalla. Fight the good fight. El caminar cristiano es una pelea. The Christian walk is a battle. ¿O usted cree que Or do you think that para mí es fácil estar parado aquí? for me it is easy to stand up here? Para ella. For me? ¿Usted cree que para Arali es fácil estar ahí? Do you think for Aralis it is easy to be here? Nosotros estamos peleando una batalla. We are fighting a battle. Y esa batalla es buena. That is a good fight. ¿Sabe por qué Pablo dice que es buena? You know why Paul says that it is good? Porque él sabe quién gana al final. Because he knows who wins in the end. Es buena porque es dolorosa, pero es una batalla que se gana. It's good because it's painful, but it's a battle that is won. Por eso él dice, echa mano a la vida eterna. That's why he says, take a hold of the eternal life. Ya tú tienes vida eterna. You already have eternal life. Como cristianos ya la tenemos. As Christians, we already Pe- have it. pero él lo que dice, echa mano de ella, agárrala. But he says, take a hold of that No life. te sueltes. Do not let go of it. Dicen en Puerto Rico, arreguíndate. Hold on to it. Traduce. Ok. Dice, echa mano a la vida eterna It says, take hold of the eternal life a la que fuiste llamado. to which you were called. Hermano, que este año Brethren, may this year sea un año de poner atención be a year of giving attention a la exhortación de la to palabra. the exhortation of the word. Hermano, si usted desprecia la palabra de Dios, If you despise the word of God, usted está despreciando a Dios. you're despising God. Si usted por cualquier cosita deja de venir a la If iglesia, you, for every little thing, you stop coming to usted está church, despreciando a Dios. you are despising No al God. pastor. Not the Está pastor. despreciando a Dios. You're despising God. El pastor es un mensajero. The pastor is a messenger. Oh, hermano, que el Señor nos enseñe a caminar con Él este año. Brethren, may God teach us how to walk with him in this year. Que el Señor haga camino derecho para nuestros pies. May God make straight paths for our feet. Él es quien alumbra nuestro camino, dice He's la Biblia. the one who lights our path. Su palabra alumbra nuestro His camino. word lights our path. Nosotros no estamos en tinieblas, hermano. We are not in darkness. Nosotros estamos en luz. We are in light.
Amén, hermanos. Amen. Que el Señor nos ayude May the Lord help us a crecer en Él grow in Him y caminar con Él. and walk with Him. Amén, hermano. Amen. Vamos a estar de pie. Let's stand up. Aleluya.